Crecer es la mejor experiencia de la vida. El mundo espiritual es una realidad a la que todos podemos acceder. Entra ya a esta nueva dimensión con Pastor Mau a puerta cerrada. Verás lo que nunca han visto y oirás lo que jamás han escuchado. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Reciban un saludo muy especial en este maravilloso día, pidiéndole a Dios que por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna. Y que llene nuestro corazón de su paz y también de su dirección para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en que así como la obediencia trae libertad, la desobediencia trae esclavitud. Sin embargo, tendríamos que decirlo de una manera más amplia, porque obediencia a alguien pues es desobediencia a otro. Debemos tener en cuenta que la libertad está condicionada a la obediencia a Dios. Y ese es todo nuestro inconveniente, ¿saben? Porque en el desarrollo de nuestra vida natural, aunque no conozcamos a Dios, no quiere decir que no tengamos influencia del mundo espiritual. Más bien somos influenciados en medio de nuestra ignorancia y aunque no seamos nada espirituales o no nos movamos por fe, somos impulsados por fuerzas espirituales frente a las cuales no tenemos ningún control. Más bien ellas nos controlan a nosotros. Ahora, si vamos al momento en que todo comenzó, por ejemplo, Adán y Eva obedecían a Dios, vivían en libertad, pero el enemigo sembró la semilla del pecado que germinó gracias a la desobediencia. Lo impresionante de todo esto es que hasta hoy sigue siendo igual. Ese funcionamiento no ha cambiado. Toda la tierra ha cambiado, ¿no? Todo ha evolucionado, la economía, las comunicaciones, la tecnología, pero en el mundo espiritual todo sigue funcionando igual. El ser humano sigue naciendo bajo la misma condición, con la misma naturaleza y entra en este mundo desde las tinieblas. Y si no toma el camino de Dios, termina viviendo una vida solo, lejos de Dios, esclavo al pecado, bajo la influencia del enemigo directa o indirectamente. Ahora leamos esta verdad espiritual para comprenderlo mejor y lo que vengo diciendo. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3 dice así: Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes de este mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Otra versión, la palabra de Dios para todos, lo dice así: Hace tiempo, ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de su pecado y sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando igual que todo el mundo y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que está en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Todos nosotros vivíamos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseaba o que la mente pudiera imaginar. Tal como los demás, merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. Entonces, amigos, aquí nos están hablando de una vida pasada, como si ya hubiéramos conocido la palabra de Dios y nuestra vida pues ya haya sido transformada. Pero lo que no se nos dice es bien importante, y es que nuestro estado era que estábamos muertos en nuestros pecados y nuestra desobediencia a Dios. No sé a ustedes, pero a mí me costó creer y aceptar esta verdad, que yo estaba muerto espiritualmente. ¿Por qué? Bueno, por la naturaleza original en la que nacemos. Todos traemos la misma raíz, no importa dónde nazcas ni a qué familia pertenezcas. Mira, dice el texto que todos vivíamos iguales. Por esa razón parecía algo normal. Y aunque todos éramos esclavos, para nosotros era una libertad a nuestra manera. Algunos considerábamos que estábamos libres porque teníamos dinero o nos iba bien en el mundo de los negocios o en la parte sentimental, entonces somos libres de alguna manera, ¿no? Ahora, como no teníamos quien definiera lo que estaba bien o lo que estaba mal, pues eso era relativo. No teníamos quien definiera lo que era libertad espiritual, pues era relativo. Y cuando conoces al Señor te das cuenta que la libertad no es algo relativo. Es una experiencia que se vive y no que se imagina, que no está condicionada a lo que somos nosotros, sino a lo que Jesús hizo. Por esa razón, alguien
que tiene todas sus cosas bajo un aparente control, considera que no necesita ser libre de nada. Sin embargo, esta es una gran mentira. Porque cuando conoces lo que dice la Biblia, te das cuenta que todos necesitamos libertad. Porque según Efesios, no solo vivíamos en pecado, sino que obedecíamos a los poderes de este mundo que actuaban en el corazón de todos aquellos que se negaban a obedecer a Dios. No sé ustedes, pero yo creo que hasta los 23 años me negué a obedecer a Dios. Y esto trajo como consecuencia que el enemigo tuviera control sobre mí. Porque el lugar donde él trabaja en el corazón es en el corazón de aquellos que se niegan a obedecer a Dios. Por esa razón yo respondía a todos mis deseos apasionados de mi carne, que me inclinaban, por supuesto, siempre al pecado. Que yo lo llamaba de otra forma, bueno, eso no le quitaba su naturaleza. Sé que este es un tema incómodo, pero la libertad, amigos, incomoda. Y sobre todo cuando se habla desde la verdadera libertad de Cristo. Porque miren, seguir los deseos de nuestra propia naturaleza, es decir, responder o reaccionar de acuerdo a lo que sentimos en nuestra carne, nos ponía en bandeja de plata del enemigo para que él hiciera con nosotros lo que él quisiera. Sin embargo, aunque nos moviéramos en ese mundo de desobediencia influenciados por las fuerzas de las tinieblas, eso no nos detenía ni invalidaba el mundo de Dios ni el reino de la luz, sino que más bien Dios desde su plano, desde su mundo en luz, nos llamaba y no se cansó de hacerlo hasta encontrarnos. Y si alguien que me está oyendo, alguno quizás no ha sido encontrado, pues déjame decirte que el Señor va a seguir haciendo todo lo posible para encontrarte, respondiendo al deseo del corazón que Él tiene de hacernos libres. Leamos algunas palabras importantes que nos dan luz al respecto. Deuteronomio 28:15 dice: pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumple fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Así como la desobediencia, mis amigos, nos ha metido en maldición, la obediencia nos introduce en la bendición de Dios. Así que la desobediencia nos esclaviza y nos mantiene atados, la obediencia nos hace libres. Por esa razón es tan importante comprender que al conocer la verdad, el Espíritu Santo nos ayuda a obedecer lo que aprendemos y paso a paso vamos siendo libres de manera integral. Una maravillosa confesión de fe para hoy es esta: soy libre para obedecer. Ya no hay nada en mí que me obligue a desobedecer. Yo soy libre para tomar la decisión correcta basado en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 6 dice: escapen del lazo del diablo. El verso 26: escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Mis ojos se abrieron cuando leí esto y llegó a mi vida entendimiento, porque me di cuenta y concluí que por años esa fue mi realidad. Estaba atado al lazo del diablo, cautivo a su voluntad. Pero la buena noticia es que Jesús nos hizo libres. Vale la pena orar por alguien hoy que a lo mejor se siente así cautivo, pero estamos en una gran temporada de libertad. Y hoy, mientras has escuchado este devocional y ahora que terminemos y medites un rato en él y ores donde te encuentras, el Señor Jesús te está haciendo libre. Le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que te bendigan de una manera súper especial. Soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Que pases un día súper extraordinario.